Bueno, aquí estoy un poco acomodando esto para poder transmitir tanto por aquí como por... Ah, denme un segundito nada más para ver si... Ok, ok. Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos esperando la señal de Instagram también. Entonces ahora estamos transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram, ¿verdad? Por Facebook estamos transmitiendo por Doctor Cero Estrés o DR Cero Estrés y por Instagram lo estamos haciendo por Colegio Neurocódex, ¿verdad? Este es nuestro primer en vivo del año en relación al Doctor Cero Estrés. Es decir, habíamos dicho en diciembre habíamos dicho que íbamos a dividir los Hablemos Claro en un fin de semana para hablar en general sobre los distintos aspectos que involucran a la reflexión sobre la vida, aquellas cosas importantes de la vida. Y dejamos para el Doctor Cero Estrés aquellos aspectos vinculados más bien a eh, procesos de salud y enfermedad específicos que pudiésemos estar padeciendo o disfrutando. Si estamos en el polo salud, estamos disfrutando. Si estamos en el polo enfermedad, estamos padeciendo, ¿verdad? Y eso lo entendemos como un continuo, como una especie de, podríamos decir, sí, como una autopista. Es una autopista realmente. Se trata de una autopista donde nosotros estamos desplazándonos continuamente. Eso es la vida. La vida es un desplazamiento a través de el espacio-tiempo, ¿verdad? Y con todas sus dimensiones que ocupa, que ya hemos hablado en otras oportunidades para aquellos que sean nuevos, quizás iremos aclarando poco a poco. Eh, lo pertinente a que dividimos la realidad en cuatro grandes dimensiones. La dimensión material, hoy día quizás material, materia-energía, en un solo paquete. La dimensión social, que son las redes de existencia que nosotros constituimos, y aquí incluimos no solo el vínculo con los humanos también, sino con el resto de los animales y con el resto de los seres vivos, y también, ¿por qué no?, con el resto de la naturaleza, con relaciones que establecemos, este, pero ya enfocado únicamente en la relación, en el tipo y calidad de relación, no en la cosa, ¿sí?, que sería el mundo material. Y después tenemos el mundo mental, que es esa construcción que nosotros hacemos a partir de las experiencias que vamos viviendo en el mundo material y en el mundo social, vamos construyendo una versión particular y personalizada. Y después tenemos la dimensión social, que la dimensión espiritual, perdón, que es una dimensión que por supuesto tiene tantas versiones que bueno, que a veces es difícil de cómo agarrarla, ¿no? Pero que en general en la dimensión espiritual nosotros hablamos de cuatro componentes, porque nos referimos a eso como la dimensión que tiene que ver con lo trascendente, con lo que va más allá de nosotros, con lo que va más allá de ti, Arturo, y más allá de mí, más allá de cualquiera que esté por ahí. Un gran abrazo, Arturo. Es verdad, el, 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 uh, el asunto estriba
en que lo dividimos por una parte la parte ética, ética moral. ¿Mm? Es decir, cuáles son los juicios de valoración de carácter moral que nosotros hacemos acerca de eso que trasciende, la vida misma, la existencia como tal, la posibilidad de dioses, espíritu, de reencarnaciones, de vida, lo que venga, ¿no? El aspecto estético que tiene que ver con, fundamentalmente, con las artes. Pero ahí incluimos también la ciencia, porque la ciencia es una especie de construcción no solo de conocimiento, sino que es estética, es una estética realmente. Y por otra parte, la mística, es decir, esa posibilidad de existencia de otras dimensiones donde nosotros continuamos viviendo. De esa manera, un poco tratamos de comprimir la enorme complejidad que es la vida, ¿no? Y para el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, porque una de las preocupaciones que tengo tiene que ver con una lectura que hice de una frase de Edward O. Wilson, que fue quizás uno de los intelectuales, de los grandes pensadores más importantes del siglo XX, ¿no? Desde su visión de lo biosociológico, porque quizá el gran aporte de Wilson fue lo que él llamó consiliencia, que consiliencia es el matrimonio entre lo biológico y lo social, como un continuo, como parte de lo mismo, ¿no? Como parte de lo mismo, y ese continuo que nos permite discriminar lo biológico de lo social, que es una discriminación que hacemos nosotros, la tradujo en una frase muy interesante. La frase dice, el problema de hoy en día, esto lo dijo después del año 2000, que él no, murió no hace mucho, el problema de hoy radica en que tenemos una mente paleolítica, unas instituciones medievales y una tecnología que parece de dioses. Y ahí es donde está la preocupación y ahí es donde está el sentido de esta conversación de hoy día. Efectivamente, miren, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, nunca antes en la historia había alcanzado un nivel de precisión, elegancia y cooperación como el que estamos viviendo en este momento. Les doy un pequeño ejemplo. El CERN, el Centro de Aceleración de Hadrones de Ginebra. Allí están trabajando directa e indirectamente, presencial y a distancia, más de 100.000 investigadores científicos de todas partes del mundo, cooperando para conocer más acerca de la vida, para conocer más acerca de la existencia. ¿A través de qué? De ese descubrimiento de que el átomo no es el átomo, ¿verdad? Lo cual revoluciona todo lo que creíamos anteriormente, de que la ciencia no es aquella cosa exacta que se sustituyó, simplemente le dio una patada a la religión para convertirse a la religión y al poder, para convertirse en la verdad verdadera. No, nada de eso, nada de eso. Pero el nivel de precisión, por ejemplo, digamos, de las hipótesis que se someten a prueba en la actualidad, es como si imagináramos por un instante que nosotros, yo estoy aquí en Quito, ¿no? Quito, Ecuador. Y yo desde Quito, Ecuador, lanzo una aguja y esa aguja va a caer en la punta del bastón de mando de Felipe II, que está con su bastón de mando de esta manera, en la Plaza Mayor de Madrid. Y va a caer en la punta del bastón de mando. Ese es el nivel de precisión de las hipótesis
que actualmente se están desarrollando en unos cuantos campos de la ciencia. Para que se hagan una idea. Mientras que la mayoría de las personas, por ejemplo, están completamente confundidos, perdidos, lanzando hipótesis absurdas por todos lados, ¿verdad? Entonces, esa convivencia entre lo que tradicionalmente se llamaba el hombre de la calle, discúlpenme los que andan en esas teorías extrañas, el agente de la calle o el hombre de la calle, porque antes hombre y mujer eran lo mismo, desde el punto de vista del manejo del lenguaje, y así lo uso yo, ¿verdad? Sin que eso signifique ninguna descalificación, sino todo lo contrario, un reconocimiento, ¿verdad? En este caso a las mujeres, pero que forman parte de la misma especie, y que por lo tanto somos complementarios, no iguales, complementarios, como son complementarios, por ejemplo, esta pieza y esta pieza. El hecho de que yo las articule no significa que las estoy confundiendo. No, las estoy articulando. No las estoy, entonces al articularlas, las estoy complementando. Entonces, ahí es donde está la clave, en que complementemos, no que pretendamos igualar, no, porque esto tiene un color y esto tiene otro color, esto es una cosa y esto es otra cosa. Nosotros podemos articularlo de diferentes maneras. En este caso, podemos articularlo de estas dos maneras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la clave mayor de la cosa y cómo entonces le podemos sacar un enorme rendimiento a esa ciencia y a esa tecnología. Y voy a hablar específicamente de la ciencia y la tecnología que está puesta al servicio de la medicina como una disciplina que está cambiando completamente su visión también de lo existente. Y enfocado en el proceso salud-enfermedad. ¿Cómo es que nuestras decisiones nos enferman? ¿Cómo es que nuestras decisiones nos llevan a vivir una vida saludable? Un abrazo para los que se están sumando por acá, por Instagram, y por allá los que se están sumando por Facebook. Miren, en estos momentos, por ejemplo, voy a referirme a algunos proyectos que se están manejando de la manera que les dije, de una manera complementaria, cooperativa, elegante y precisa. Por ejemplo, desde el punto de vista genético, el estudio de los genes. Porque fíjense, ¿qué es lo que es el estudio de los genes? El estudio de los genes es el estudio de la evolución. Evolución filogenética y evolución ontogenética. Es decir, lo que traemos de especies anteriores más lo que incorpora papá y mamá, más lo que nosotros, cómo utilizamos esos recursos genéticos, cómo los utilizamos. En ese sentido, por ejemplo, hoy en día se está identificando una enorme cantidad de genes que juegan papel importante en las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos. Por ejemplo, hoy en día con una secuenciación genética podemos ver cuál es el riesgo de que usted pueda tener diabetes o cuál es el riesgo de que usted tenga susceptibilidad para resistir o no resistir los estresores o medir su susceptibilidad para que usted use la vitamina C, por ejemplo, o medir también cuál es el riesgo, cuál es la susceptibilidad que usted tiene para ser afrontativo y proactivo o para ser más bien temeroso y cuidadoso para tomar decisiones. Todo eso lo estamos midiendo en estos momentos. Se llama secuenciación genética. ¿Qué ocurre? Todavía es costoso. Bueno, costoso relativamente también, porque recordemos que costoso depende de los medios que usted tenga. ¿Verdad? Para Bill Gates, un BMW es baratísimo. ¿Verdad?
por ejemplo, por decir algo. Entonces, siempre aquello de la relatividad de las cosas, porque depende en qué contexto se está manejando usted y que ese contexto es una dinámica. Por lo tanto, la genética es una dinámica, no es como creíamos anteriormente, entonces se dividían las enfermedades en genéticas y adquiridas. Eso era un disparate. ¿Por qué? Porque esa era de la época del siglo XX en que nosotros tomábamos fotografías de los procesos. Entonces nos quedábamos con la fotografía. Pero hoy en día estamos viendo la película. Y cuando vemos la película, vemos también la obra de teatro. ¿A qué estoy llamando yo la obra de teatro? A tu vida, a mi vida, a la vida del vecino. Y aquí es donde viene el problema y por qué mucha gente se confunde. Yo les hablaba que, por ejemplo, hoy en día, que estamos hablando de medicina de precisión, es decir, medicina personalizada, diseñando los tratamientos para cada persona. Nosotros tenemos la información de la aguja, de la que les hablaba, ¿verdad? Esa aguja que cae en el bastón de mando de Felipe II allá en la Plaza Mayor de Madrid. Ese nivel de precisión, por ejemplo, con la codificación genética. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un espacio que tiene la punta de ese bastón de mando. Ese espacio podríamos llamarlo la especie humana, en el caso de la medicina, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a caer exactamente la aguja? En la esquina, en el centro, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Eso sí no lo podemos saber todavía. Y ahí es donde hablamos del cálculo de probabilidades. Cuando yo estoy, o por lo menos cuando yo voy al médico y le digo, doctor, yo tengo un dolor en la espalda baja y tal, y qué sé yo, y no encuentro ese dolor, él tiene la tecnología para resolver el caso. La tiene, hoy en día la tiene, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Que no sabe exactamente cómo esa solución va a operar sobre mí. Entonces, eso nos lleva a elaborar una estrategia que consiste en que ante cada paciente que nos consulta al día de hoy, a partir de ese conocimiento general que nos provee de posibilidades de acción, ¿verdad? Para cambiar la historia, tengo factores que sé que lo van a ayudar a cambiar la historia. Pero esos factores también tienen un lado perjudicial. Todo en la vida tiene un lado bueno y tiene un lado no tan bueno o malo. ¿Cómo trabajamos los médicos y cómo trabajamos al día de hoy? Trabajamos en primer lugar sabiendo que, por ejemplo, la energía que nos constituye es una energía que viene de afuera, que viene fundamentalmente de los rayos del sol, del oxígeno de la atmósfera, por eso respiramos constantemente, ¿no? Que viene de los químicos que nosotros consumimos, que viene de las variables físicas que operan sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sabemos que la comida, los distintos químicos que consumimos, la luz, el ciclo sueño-vigilia, parte de la física, ¿verdad? El ejercicio que yo haga o deje de hacer, son las variables fundamentales que van a operar sobre mi código genético en particular para inclinar la balanza en una dirección u en otra. Y que ambas cosas, que todo eso, es dependiente de las decisiones que yo voy tomando segundo a segundo. Y en esto quiero detenerme. Decisiones que vamos tomando segundo a segundo. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos hoy en día, porque en este mapa de recursos,
tenemos hoy en día los recursos genéticos, conocemos ya la presencia de las células madre, es decir, hay un pool de células pluripotenciales que van a agarrar el camino que se necesite. Entonces yo puedo aprender a orientar esas células madre en una dirección o en otra. Hay una microbiota intestinal que nos acompaña. Acabo de leer un artículo que hacía referencia de la influencia de la microbiota intestinal en el trastorno bipolar. Oye, ¿qué tiene que ver el intestino y qué tiene que ver lo que yo como con mis expresiones mentales? Pues ya sabemos que son una misma cosa, que sí están casados, que la energía psíquica para yo tomar decisiones, por ejemplo, decisiones emocionales, decisiones sentimentales, decisiones de pensamiento, decisiones de ejecución, están íntimamente ligadas a cómo yo me alimento. Y me alimento de la luz, del aire, de la presencia física y de los químicos que ingreso a mi organismo. Eso lo sabemos los médicos hoy en día. El médico que está en el 2023 conoce esta información. Y entonces esta información nos permite, como les decía, actuar con mucho más precisión, elegancia, que lo que podíamos hacer hasta el siglo pasado. Por ejemplo. Podemos ser muchísimo más eficientes, eficaces, claros, precisos. ¿Pero qué requiero? La cooperación del paciente. ¿Ya? Por eso es que la ciencia hoy en día también es cooperativa. Es decir, es una medicina acordada. Son pasos que nosotros vamos a dar como equipo, paciente y médico, para no solo conformarnos como nos conformábamos hasta el siglo XX, no conformarnos con sacarte del sufrimiento que tienes en el momento y después te soltamos. No, el médico de hoy en día permanece acompañándote, apoyándote, ayudándote, asistiendo e interviniendo cuando sea necesario, además de entrenarte en que tú seas tu propio conductor una vez que sales del proceso que tenías, el proceso enfermante, y vayas a un proceso saludable. Entonces, como ven, por eso es que yo digo, para simplificar, antes tomábamos fotografías de lo que le ocurría al paciente, hasta mediados del siglo XX, más o menos. Tomábamos la fotografía y nos conformábamos con la fotografía. Ah, esta fotografía dice usted tiene diabetes. Entonces, para la diabetes, ¿qué dice mi almacén? Mi almacén dice que para la diabetes le doy metformina. Tome metformina, chao. ¿Le bajó? ¿No le bajó? Otra fotografía. ¿No? Y así. Ahora no. Ahora vemos la película. Ah, su azúcar sube cuando usted se estresa. Su azúcar sube cuando usted se nutre mal. Su azúcar sube cuando usted no duerme bien. Su azúcar sube cuando usted no hace ejercicios. Por lo tanto, en la planificación de la película, yo le voy a proponer que usted haga estos ejercicios en particular, que usted coma estas cosas en particular, que usted maneje la metformina de esta manera y cuando ya no la necesite no la tome más. ¿Ya? Y me voy a meter en su obra de teatro, es decir, donde sé que usted es el protagonista y por lo tanto yo no puedo predecir el próximo movimiento. Es como también vamos a utilizar la metáfora de un juego de fútbol. Nosotros podemos predecir, ¿verdad? Con facilidad que si viene el equipo de Argentina y juega con el equipo de un liceo de bachillerato, lo más probable es que ese juego termine 40-0. ¿Verdad? Si juegan los 90 minutos a favor del equipo de Argentina. Es lo más probable. Pero sin embargo puede que gane 38-2 o que gane 64-1 o 64-4. Es impredecible lo que exactamente va a ocurrir. Yo lo que puedo es predecir
que dentro de un rango de acontecimientos va a ocurrir esto. Y también, no solo los aspectos positivos, sino los aspectos negativos también. ¿Ya? Y ya la medicina no se está conformando solo con eso. Ya hay proyectos, por ejemplo, hay el proyecto Aging o envejecimiento, ¿no? Que es el proyecto que hay varias instituciones, varios institutos que están investigando en esto y que calculan que más o menos ya se ha aumentado en unos 10 años la expectativa de vida y se calcula que en 5 o 6 años esa expectativa de vida pueda subir a 30 años. De tal manera que, por ejemplo, las personas que ahorita tienen menos de 30 años, probablemente, si siguen las instrucciones de su médico, van a vivir 120, 150 años. ¿Sí? No es de extrañar que eso ocurra, así como ya no es extraño, ¿verdad? Que uno diga, ah, fulanito murió de 100 años, el otro murió de 102 años, el otro murió de 98, ¿no? Eso hace 150 años atrás era súper excepcional. Era súper excepcional. Hoy en día se está volviendo una cotidianidad. ¿Y debido a qué? A ese desarrollo científico-tecnológico del que estoy hablando. Y es cierto, algunos de ustedes podrán decir, bueno, Luis, pero y todo esto de los efectos secundarios de las vacunas, de la comida chatarra, de toda esa serie de cosas, ¿eso no es desarrollo científico y tecnológico? Sí, también lo es. Pero ahí es donde le digo, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos han sido más que todo los efectos secundarios de buenas intenciones que se transformaron en inconvenientes, pero que, esto es bueno decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, son industrias que han invertido millones, billones de dólares en eso, y entonces, por supuesto, ahora dicen, wow, pero ¿cómo corrijo esto? Lo que ha pasado con la industria tabacalera, con la carne, con la comida chatarra, con todo eso, ¿no? Nos dice aquí Arthur, muy buena información, pero muchos doctores no aplican eso. Sí, y te voy a decir por qué. Tienes razón, Arthur. No todos lo aplican, por dos razones principales. Primero, estas cosas tardan mucho en llegar a los centros de formación oficial. ¿Ya? Es decir, me refiero a las grandes universidades, la burocracia, esa burocracia que va muy lento, le cuesta mucho asimilar la nueva información. Acuérdate que estoy hablando de la medicina del 2023. ¿Sí? Y estoy hablando de tendencias. Y estoy hablando de lo que sí, por supuesto, hay gente que está en la vanguardia, hay gente que está en el intermedio, hay gente que está en la retaguardia. ¿Sí? Yo hice de profesor universitario 34, 35, 36 años aproximadamente, y yo sé lo que es eso. Yo sé esa lentitud burocrática para proceder, y además también porque por código ético médico, la mayoría quiere asegurarse bien de que lo que estamos proponiendo tenga validez. Y ahí es donde volvemos a la medicina personalizada. Ahí es donde volvemos a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Y por eso la estrategia de configurar un equipo de trabajo, médico-paciente, para que todo esto sea discutido, analizado, probado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestras consultas? ¿Verdad? Las consultas del equipo nuestro, que todo esto lo discutimos y lo mantenemos constantemente bajo revisión. El seguimiento. Y yo se lo digo a mis pacientes, yo se lo digo directamente. Yo le digo, mire, vamos a probar con esto. Si esto le funciona, ya yo sé cuál es la ruta para ir precisando, acercándonos al centro de la diana de lo que queremos lograr. Es decir, el centro de la diana, ¿cuál es? Cero efectos perjudiciales,
máximos aspectos beneficiosos. Ese es el centro de la diana. ¿Mm? Llegamos allí en algunos casos, en otros no. O sea, estamos en pleno desarrollo. Pues recordemos que la vida es en pleno desarrollo. Entonces, cualquiera de los dos que se vaya primero, pues quedará hasta allí y seguirán otros, ¿no? Y seguirán otros. Es lo que tenemos, es lo que es la ciencia al día de hoy. Por eso también insisto que la ciencia al día de hoy no cree que da con la verdad. No. La llama realidad a aquello que ocurre dependiente del modelo que tengo. Y cuando la realidad desmiente el modelo, transformo el modelo, no transformo la realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué le toca a los que están fabricando vacunas? Las vacunas estas famosas que sí tienen un montón de efectos secundarios. Ellos tienen que ir experimentalmente probando a ver cómo la refinan para que los efectos positivos sean máximos y los efectos negativos sean mínimos. Esa es la labor que éticamente deben llevar a cabo. Dicen algunos que lo están llevando a cabo, algunos laboratorios, otros dicen que no, que hay, tú sabes, el negocio por detrás que no es un comportamiento ético desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos admirando, respetando y practicando la declaración inicial de Hipócrates. Primum non nocere. En una época también en que había muy poquito conocimiento efectivo. ¿Qué significa primum non nocere? Lo primero, no hacer daño. Entonces, si yo veo que a usted le está haciendo daño una medicación o una acción o una intervención, digamos, de carácter hipnótico o de carácter psicoterapéutico, mi obligación es retirarla y corregir. ¿Verdad? Y en eso se basa la medicina de precisión, que además llamamos medicina de precisión 360 grados. ¿Por qué la llamamos 360 grados? Porque con todo este conocimiento sobre envejecimiento, sobre inflamación, sobre microbiota, sobre células madre, sobre, ¿cómo se llama? Oxidación, reducción. Todo ese conocimiento más detallado, más fino acerca de lo que acontece en nuestro organismo, tenemos que estarlo deconstruyendo permanentemente. Porque en ese estado de cosas estamos. La sospecha mayor, ojo con esto, la sospecha mayor es que por ahora no vislumbramos acciones perfectas. No las vislumbramos. Es decir, dar justo en el centro de la diana y permanecernos justo en el centro de la diana, por ahora no luce posible. Es aquello mismo que Heisenberg dijo acerca del principio de incertidumbre, o yo prefiero principio de incerteza, porque en realidad se trata de eso. El principio de que yo no puedo dar en el centro de la diana. Yo puedo dar en la diana, pero en el centro de la diana no puedo predecir si cuando yo lance la flecha va a dar en la diana o no. ¿Verdad? En la medida que me voy haciendo experto, sé que voy a dar en la diana. Pero dar exactamente en el centro de la diana, entonces eso también se vuelve impredecible. ¿A qué estoy llamando desde el punto de vista médico? Dar en el centro de la diana, dar en mi caso, en tu caso, en el caso de Arthur, en el caso de Gustavo, en el caso de Yamilé, en el caso de Joaquín, en el caso de Omidre, en el caso de Miguel, con algo que sea perfecto desde el punto de vista de su eficiencia y su eficacia. Es decir, máximo estado de beneficio, ningún efecto negativo. Eso
por ahora se nos escapa de las manos. Creo que es una excelente noticia, que ya por lo menos damos en la punta del bastón de mando de don Felipe II. Creo que esa es la noticia, la buena noticia del día de hoy. Y que, bueno, simplemente, Arthur, ¿cuál sería? Identificar que si uno va donde un médico, uno sepa si está al día o no está al día con lo que está pasando, porque no es fácil. No es fácil. De hecho, nosotros, y siempre hablo en plural por eso, porque somos un equipo, podemos hacerlo más o menos porque trabajamos en equipo. Psicólogos, médicos, físicos, matemáticos, biólogos, sociólogos, químicos, chamanes, yogas, todos conversando permanentemente, filtrando la información y metiéndola en los frasquitos que damos, en los frasquitos de indicaciones terapéuticas. Ya sean esas indicaciones terapéuticas, como les digo, pueden ser materiales, es decir, químicos o físicos, una intervención quirúrgica, un procedimiento físico, hacer ejercicio, por ejemplo, un químico, que puede ser un alimento, puede ser un precursor, puede ser un superalimento o puede ser una pastilla comercial. Depende. Todo depende del cálculo que hagamos con respecto a eso. Social. Bueno, sus vínculos sociales. Estudiamos los vínculos sociales de las personas. ¿Dónde hay apoyo? ¿Dónde hay riesgo, por ejemplo? En su desenvolvimiento social. Desenvolvimiento mental. ¿Cómo están sus emociones, sus creencias, su actitud motivacional, etcétera, etcétera? Y el mundo espiritual, que es para usted lo trascendente. Usted lee, por ejemplo, porque la lectura es un coterapeuta maravilloso. Pero ahora, ¿cuál tipo de lectura? Usted ve canales de YouTube, como siempre he recomendado, por ejemplo, siga al doctor Mario Alonso Proust, siga al doctor Rosas, siga al doctor Beller, siga a Marian Rojas Estapé, siga a, bueno, tantos otros que se me escapan. Yo lo sigo. Yo estoy siempre pendiente, rastreando, siempre le dedico un par de horas a YouTube al día. Mínimo un par de horas le dedico yo a YouTube al día. ¿Para qué? Para comprimir información valiosa. Porque yo sé que la información que me va a dar, por ejemplo, Joe Dispenza, es una información útil. La información que me va a dar el doctor Sinclair, la que me va a dar el doctor Diamandis, la que me va a dar Anthony Robbins, la que me va a dar toda esa gente, es una información que yo después verifico su fuente, su cosa, y limpio, ¿verdad? Limpio. Esto me sirve, esto no me sirve. Esto lo pruebo, me resultó, lo agarro para mí. Esto lo probé, no me resultó, lo dejo. ¿Ya? Es decir, viviendo la obra de teatro de la vida que no para en ningún momento. Porque esa es la clave mayor de todo esto. Su salud o su enfermedad van a depender de las decisiones que segundo a segundo usted vaya tomando. Fíjense, otro elemento, por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Cada vez más aparecen evidencias de que los ayunos, por ejemplo, tienen un efecto, ¿cómo se llama? Sanador, tienen un efecto curativo, contribuyen a la curación, y tiene un efecto saludable, te incrementa la salud. Entonces, es el viaje. De tal manera que sí, Arthur, un poco la idea sería, que bueno, que uno se asegure que sea un médico que está a la altura de las circunstancias, a la altura del desarrollo científico y tecnológico y humanístico
de lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista humanístico, la psicología positiva, lo mismo el desarrollo, por ejemplo, del estudio de los descubrimientos de Jung, los arquetipos, que para mí no es otra cosa sino lo genético, pero bueno, pero de alguna manera es lo genético que pertenece a ese mundo un poco todavía poco explorado de lo que es lo mental. No sabemos si eso es energía y qué tipo de energía, por ejemplo. Sabemos que eso es movimiento, pero ¿qué tipo de movimiento? ¿Es el mismo movimiento que están estudiando los físicos en el CERN? Personalmente mi sospecha es que sí, es el mismo. Pero hay otros que dicen, no, 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 esto es otra cosa y tal. Entonces, y conectado con lo espiritual, ¿no? Con lo místico espiritual. Pero todas esas cosas están ahorita siendo estudiadas, profundizadas y la mayor, como les digo, la mejor noticia es que en este siglo, estos 23 años que llevamos, van apuntando en una dirección cada vez más saludable, cada vez más lejos de la enfermedad, de la inhabilitación, del sufrimiento y de la muerte misma. Estamos alargando la expectativa de vida y eso en medio de otra tecnología que se ha puesto al servicio de intereses económicos y que está, bueno, contaminando, enfermando, etcétera, etcétera. Las dos cosas existen, las dos cosas están allí y por eso tenemos que estar pendientes y asumir la responsabilidad también que tenemos como pacientes para que la vida vaya cada vez mejor y mejor. Bueno, mis queridos amigos, por hoy esto lo dejamos hasta acá. Recuerden que en el mes de febrero, hacia finales del mes de febrero, vamos a tener el encuentro, un encuentro generativo que hemos decidido llamar Vida de Lujo en el siglo XXI. ¿Qué es una vida de lujo en el siglo XXI? Una vida saludable, una vida de salud, porque salud y felicidad son casi sinónimos. Son casi sinónimos. Salud integral, salud en 360 grados. Bienestar bio, psico, socio, espiritual, como lo llamó la Organización Mundial de la Salud. Así que por ahora, un abrazo y seguimos.